Vivir en una sociedad deshumanizada, alejada de todo ideal trascendente, suele ser una carga pesada para muchos caminantes, que terminan sintiéndose solos, sapos de otro pozo, bichos raros, patitos feos, etc. Este sentimiento de que no encajamos en este mundo moderno es bastante usual en todos aquellos que tratan de vivir una existencia alineada con lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. A fin de encajar, muchas personas optan por renunciar al camino, disfrazarse de personas normales, camuflarse entre la multitud, del mismo modo que en la película Matrix el personaje de Cifra se arrepintió de haber elegido la píldora roja. En el video de hoy hablaremos de remar contra la corriente. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Comenzamos con una pregunta. ¿Es realmente sano adaptarse a una sociedad enferma? Constantemente recibimos correos de buscadores que me hablan de este sentimiento de soledad y de la necesidad de entrar en contacto con personas afines al estilo de vida que propone la filosofía iniciática. Lo que me cuentan es casi siempre lo mismo. Se sienten bichos raros, incomprendidos, y a veces se cansan de remar contra la corriente. Todo el mensaje de este tipo, y realmente son muchos, podrían resumirse en 3 palabras. Me siento solo. Hace muchos años, allá por los años 90, el maestro costarricense John de Abate, el fundador del Corpus Hermeticum, contaba una historia corta, extraña e interesante que escuché de sus labios en Montevideo un par de veces. Decía así: un explorador se encontraba totalmente perdido en la selva. Estaba sediento, débil y a merced de las alimañas y los animales feroces. De pronto divisó a lo lejos a otro explorador. Corrieron y se saludaron con algarabía, se abrazaron y ambos exclamaron: ¡qué suerte que nos encontramos! Y John solía terminar la historia con una sonrisa pícara y preguntaba: ¿qué nos revela esta historia? Al principio me costaba entender el sentido de este relato, pero con el tiempo me encantó y me terminé sintiendo identificado con los exploradores. Me di cuenta que aunque los 2 hombres seguían perdidos en un entorno hostil, estaban felices pues habían encontrado compañía para transitar el camino. Y ciertamente, recorrer el sendero con otros caminantes, aunque sea el más difícil de los senderos, es mucho más gratificante. Vivimos en sociedad y muchas veces tenemos que participar en instancias sociales que no nos agradan, con personas que están lejos de nuestros ideales y que representan todo lo malo de esta sociedad corrompida. No siempre podemos zafar. En ocasiones tenemos que participar en eventos, reuniones e incluso convivir en ámbitos laborales que tratan de arrastrarnos a lo común, a lo normal, emparejando hacia abajo. Todo esto es inevitable, uno no puede ni debe darle la espalda al mundo y aislarse de su entorno. Por otro lado, si la vida nos ha llevado a esos lugares, ciertamente tenemos cosas para aprender de ellos y por lo tanto no deberíamos juzgar a los que se encuentran del otro lado, quizás anteriormente éramos como ellos o peores, sino tratar de descubrir cuáles son las lecciones que esas situaciones nos pueden proveer. De cualquier modo es importante en esos momentos incómodos, en lugares tóxicos, espesos y catingudos, imitemos a las salamandras y que permanezcamos en el fuego sin quemarnos, entrando en contacto con la corrupción pero sin corrompernos. Así puede entenderse la frase tradicional que reza: cuando un hombre espiritual entra en una taberna, ésta se convierte en su templo. Y cuando un borrachín entra en un templo, éste se convierte en su taberna. En verdad, nunca caminamos solos. Por más que otros piensen lo contrario, no somos ni bichos raros, ni patitos feos, ni sapos de otro pozo. Si vibramos en sintonía con el ideal iniciático, entonces formamos parte de la vanguardia, de ese mundo nuevo y mejor que se abre paso en la podredumbre. De ahí la importancia de no dar el brazo a torcer ni de adaptarnos sin más a una sociedad suicida e insana. Es importante que resistamos y que nos convirtamos en agentes de la revolución más importante de todas, la revolución de la conciencia. Nuestra sociedad profana, que hoy detectamos en esa sociedad de consumo, necesita seres humanos dóciles que se ajusten a un patrón de normalidad para que puedan ser manipulados con más facilidad. Sin embargo, esta normalidad
que nos quieren vender siempre termina fomentando comportamientos que desde un punto de vista espiritual son totalmente anormales. El relativismo, el consumo, la competencia, la búsqueda de confort, la permisividad, el hedonismo, la opulencia, la cosificación de la naturaleza, etc. En otras palabras, lo que es normal para el profano es anormal para el iniciado, y lo que es normal para el iniciado es anormal para el profano. De ahí que Jacob Boehme aconsejara hace muchos siglos: avanza allí donde es más duro el camino, abraza lo que el mundo rechaza y no hagas lo que hace el mundo, avanza en todo de manera opuesta al mundo. Ese es el camino más corto para alcanzar el amor de Dios. Como al mundo solo le gustan el engaño y la vanidad y avanza en un camino equivocado, si quieres defender lo contrario en todas las cosas, lo que tienes que hacer es avanzar únicamente en el camino recto, pues el camino directo se opone en todos los campos por los que avanza el mundo. Y sobre esto, más recientemente, Erich Fromm decía: se supone ingenuamente que el hecho de que la mayoría de la gente comparte ciertas ideas y sentimientos demuestra la validez de esas ideas y sentimientos. Nada más lejos de la realidad. La validación consensual, como tal, no tiene nada que ver con la razón ni con la salud mental. El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierte a estos en verdades. Y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de esas personas gentes equilibradas. Entonces, en nuestros días de globalización y de bombardeo constante para fomentar un pensamiento único que nos aborregue, los nobles caminantes tenemos que aceptar que somos una minoría muy pequeña y que la filosofía iniciática sigue siendo no solamente marginal, sino también despreciada y minimizada. Pero aún así, en este escenario hostil a estas enseñanzas, no estamos solos. Existen muchas personas, muchos compañeros que están recorriendo la misma ruta, enfrentando a los mismos dragones y combatiendo en las mismas guerras. En verdad, hay una alternativa a esta sociedad degradada. Hay otro mundo posible, y ese mundo no depende de gobernantes, ni de los poderosos, ni de los otros. Depende de mí, depende de ti, depende de nosotros. Como dijo Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. No sirve decir la gente es así o es asá. No. Es preciso que nosotros nos convirtamos en ese ser humano nuevo y mejor. No mañana, no cuando tengamos más tiempo, cuando tengamos más dinero, cuando llegue la oportunidad. La oportunidad perfecta nunca va a llegar. Tenemos que hacerlo aquí y ahora. Y sobre esto, escuchemos lo que decía Jiddu Krishnamurti. Can I live in this monstrous society, immoral, corrupt, and all the rest of it, with complete honesty for myself? Of course you can. So you have to ask, what is society, right? Is society different from me? Or I am society. I am society. I've created the awful thing. I'm part of it. Society is not different from me. Right? So, I don't reform the outer circle. Social reform, all the political game that's going on. First, I put my house in order. My house. Deeply, my house in order. And then there'll be order out there. If you and I and all of us who are listening put our house first in order, we have created a new society. Recordemos siempre esto y no nos dejemos seducir por el rebaño, no nos dejemos engatusar por el pensamiento único. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿cuál es ese pensamiento único, ese dogma del mundo moderno? Bueno, yo lo resumiría en 3 conceptos marcantes que tratan de inculcarnos a toda costa. El primero, la única realidad está afuera y podemos acceder a ella solamente a través de los órganos de los sentidos. Ese es el primer gran dogma. El segundo, el ser humano es una entidad independiente, separada, aislada de las demás. Y el tercero, la vida es un cúmulo de casualidades. Por lo tanto, no existe un propósito existencial o un sentido de la vida. Frente a estas 3 grandes mentiras del materialismo que se filtran en todos los espacios de nuestra cotidianidad, necesitamos resistir, seguir respirando juntos.
formar núcleos de la fraternidad universal viviendo como salamandras en el fuego, pero sin quemarnos, y convertirnos en canales de lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Suena un poco volado tal vez, suena un poco idealista, pero siempre tenemos que tener en cuenta esa máxima que a mí me gusta repetir: los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. No quiero terminar este video sin una composición estupenda de la filósofa Delia Stenberg Guzmán, que sintetiza muchas cosas que se han dicho en este video. El texto se llama Navegar contra la corriente y dice así: Navegar contra corriente es remontar un río cuando éste baja hacia el mar, enfrentar las olas que van a deshacerse en las playas, caminar de frente dando la cara al viento, ayudar a la naturaleza cuando todos tienden a ensuciarla y destrozarla, valorar la vida cuando todos parecen trabajar en favor de la muerte, mirar los árboles, los animales y las piedras con el mismo respeto que a los humanos, conseguir un aire puro cuando todos se esfuerzan por contaminarlo, sentirse libre ante las variadas máscaras de esclavitud con que tratan de engañarnos, conservar las propias ideas cuando todos cambian según la moda, vivir un ideal cuando todos reniegan de todo, buscar la belleza cuando todos la desprecian, ir en pos del bien cuando todos tratan de hacer y hacerse daño, velar por la justicia cuando todos la quebrantan, sostener la virtud cuando todos alaban el vicio, alimentar los sentimientos superiores cuando todos se inclinan por las bajas pasiones, ser veraz para enfrentar la mentira, profesar el auténtico conocimiento allí donde se elogia la ignorancia, conservar el sentido común en medio de la locura, vivir la fraternidad mientras unos y otros se aíslan y se dividen, amar la paz en medio de un mundo agresivo, ser valiente en medio de un mundo débil, promover el entendimiento entre las gentes cuando todos cierran las puertas de su yo interior, fomentar el amor allí donde crece el odio, saber escuchar mientras todos pretenden hablar, disfrutar del silencio cuando solo cunde el ruido, apreciar el trabajo por encima del ocio, desarrollar la voluntad por encima de los instintos, perseverar en la condición del ser humano a pesar de las circunstancias adversas, tener fe cuando todos dudan, creer en Dios cuando todos lo niegan, levantar los ojos al cielo cuando todos se arrastran por el suelo, cabalgar en las estrellas al compás del ritmo universal. Y dicho todo esto, saludo a todos con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.